SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, hablando de los problemas del campo y de Pedro. Yo soy agricultor de secano. El inicio de la campaña lo vamos a tener complicado por la situación que se nos está viendo encima por el tema de costes. Los costes de luz son bestiales. Los costes del pienso están por encima de lo normal. Nunca hemos conocido un precio como este. O sea, que es algo que, como no se tomen medidas pronto, que vamos a tener un problema. No hay empresa o negocio o agricultor o ganadero que pueda soportar esto durante mucho tiempo. Son los problemas de Pedro Matarranz, de Cantimpalos, agricultor. Problemas muy parecidos a los de Miguel Marcos, ganadero de Pinillos de Polennos. Una granja de vacuno de cebo, el pienso se nos está yendo de las manos y no hay forma de controlarlo. Pues más o menos un choto a día de hoy a lo mejor tiene un precio de unos 130 euros más por choto. Son centenares los Pedros y Migueles de toda España que ven cómo sus facturas se están encareciendo en los últimos meses y como pocas veces pueden trasladar este aumento de costes que tienen que asumir al precio al que terminan vendiendo sus productos a las distribuidoras. Hoy el campo español, los agricultores, los ganaderos están levantando la voz para denunciar aumentos de costes en prácticamente todo lo que utilizan, todo lo que necesitan para producir. En la luz, en el gasóleo, pero también en fertilizantes, en abonos, en piensos, en plásticos. Aumentos de precio que están encareciendo sus productos y que, según dicen, no están pudiendo trasladar al precio al que venden a las distribuidoras. Unos costes que les ahogan y que les llevan hoy a pedir al gobierno que intervenga tomando medidas para poder aliviar esta situación que están sufriendo en los últimos meses. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La Unión de Pequeños Agricultores y Agricultoras, la UPA, ha puesto cifras a este aumento de costes. ¿Cuáles? Sí, ha elaborado un informe según el cual las subidas van desde un 20% de los piensos para el ganado a un 45% por la subida del gasóleo o un 70% la factura eléctrica. Los fertilizantes han subido también entre un 40 y un 77%, varía según las tipologías, como en el caso de los fitosanitarios con alzas que van del 5 al 70%, o los plásticos entre un 60 y un 100%. Todo esto, remarca UPA, se está traduciendo en un aumento de costes en ese capítulo de fertilizantes más fitosanitarios más gasóleo de casi un 60% para explotaciones de cereales de 25 a 100 hectáreas y subidas del 23 al 24% en ese mismo capítulo para una explotación de 100 vacas de ordeño, es decir, dedicadas a la producción láctea, o una granja porcina de 800 cabezas. Estos son los números, recordemos: piensos un 20% más caros, gasóleo un 45% más caros, electricidad 70%, fertilizantes casi un 70% en algunos casos y los plásticos hasta un 100%. Estos son los números que están ahogando las finanzas de agricultores y ganaderos, según UPA, que pide al gobierno medidas para que el impacto de este encarecimiento se limite. Sí, lo que quiere es que el gobierno se implique, que busque fórmulas para tratar de evitar que este aumento de costes pueda traducirse en un abandono, al menos parcial, de cultivos, básicamente buscando fórmulas por parte del gobierno para que estos insumos lleguen a los productores agropecuarios, evitando una caída de la oferta, un eventual desabastecimiento y que puedan ser adquiridos a precios razonables. Es decir, podría haber mucho producto en el mercado para adquirir, pero que hubiese que comprarlos a un precio demasiado alto. En paralelo, la Unión de Pequeños Agricultores está pidiendo garantías de que el aumento de sus costes pueda trasladarse a los precios de venta. No siempre es posible, insisten, a pesar de la Ley de Cadena Alimentaria, que por cierto está ahora mismo en trámite parlamentario en el Senado para incorporarle mejoras que ayuden a conseguir su objetivo central, que es una remuneración adecuada en todos los eslabones de esa cadena. Para nuestro agricultor Pedro, para nuestro ganadero Miguel, para todos los Pedros y Migueles, agricultores y ganaderos que hay en España, los costes se están disparando, les cuesta más producir cereal, producir patatas, producir leche, pero el precio al que ellos venden estos productos no sube
de la misma manera. Es verdad que cuando llega a nuestras manos, a supermercados, a tiendas, pagamos mucho más de lo que reciben ellos, pero este es otro debate, un debate que se lleva arrastrando desde hace años y que tiene que ver con la cadena alimentaria, con los márgenes de las distribuidoras. Pero hoy estamos mirando y queremos mirar con datos oficiales si el aumento de costes de producción en los productos agrarios que están denunciando los agricultores y ganaderos se está trasladando al coste final que paga el consumidor en las tiendas, en los mercados, en los supermercados. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y según datos del INE, es verdad que el precio en destino de los alimentos frescos sube, pero esa subida no tiene nada que ver, es muy inferior a la subida general de precios. Sí, porque el precio de alimentos sin elaboración subió en octubre solo un 0,8% en comparación con el año pasado. Ese es el dato más reciente, el agregado, pero hay que remontarse a septiembre para conocer los precios producto a producto. Ese mes la carne de ovino y caprino fue uno de los productos que más se encareció, un 4,3% respecto al año anterior, y le siguen los huevos. Su precio ha subido un 4,1% en el último año. Hay más, por ejemplo, el precio de la fruta fresca, que también sube un 2,6%, y las harinas y cereales se encarecen, por ejemplo, en torno al 1%. El pan lo hace también casi en la misma medida. La barra cuesta hoy un 1,3% más que hace un año. En general, sube el precio de todos los productos: arroz, pescado, leches, el queso, pero es cierto que lo hacen por debajo del nivel general de precios y que también hay algunas excepciones. El yogur, por ejemplo, costaba en septiembre un 0,5% menos que hace un año. La mantequilla se abarató casi un 1,3% y los frutos secos lo hicieron casi un 3%. Así que estamos viendo que este aumento de precios no tiene nada que ver con la denuncia de incremento de costes que ponen sobre la mesa los agricultores y los ganaderos. Los precios, es verdad que para el consumidor suben, pero el de los alimentos sube menos que la subida de precios general que marca la inflación. De hecho, si ampliamos el foco y vemos lo que ocurre en la mayoría de países avanzados, nos encontramos con la misma fotografía. El precio de los alimentos está subiendo, pero a niveles muchísimo más bajos que la inflación. En la media de la Unión Europea, por ejemplo, la alimentación, los precios de los alimentos han subido en el último año un 1,9%. Nada que ver ni con la inflación media, que en la Unión Europea está en el 3,4%, ni en la española, que está por encima del 5%, ni, por ejemplo, con el encarecimiento de la electricidad, que sube un 17% en toda Europa de media. En el caso español, la subida incluso es superior y se acerca al 29%, según los datos que acaba de difundir la OCDE. Estos son los datos. Los costes aumentan para ganaderos, para agricultores. Vamos con las valoraciones. Javier Alejandre, responsable de los servicios técnicos profesionales de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se explica que un agricultor, un ganadero, sufra este aumento de costes a la hora de producir sus productos y no los pueda trasladar a lo que está cobrando por ese producto? Porque al final son realidades diferentes tal como está operando ahora los mercados. Los mercados de la materia prima, la mayoría de ellos son commodities y son precios internacionales, y ahí hay un incremento generalizado, mientras que el precio de venta de nuestros productos pues viene muy condicionado por los mercados locales, donde la relación entre la capacidad de negociación entre los diferentes agentes de la cadena es muy diferente, de tal forma que hay muchísimos agricultores, hay muchos menos operadores que nos compran a nosotros, bien industrias o bien operadores que van a transformar ellos directamente el producto, y luego hay muy pocos centros de distribución, de tal forma que esa capacidad de negociación es tan radicalmente diferente que hace que nosotros no seamos capaces de trasladar lo que en la lógica económica debería ser nuestros costes de producción al precio final de nuestros productos. Y de ahí la necesidad de que haya una cadena que obligue a todos los operadores a no perder valor del producto a lo largo de la misma. La realidad del agricultor y del ganadero hoy es que su factura, los costes que tiene que asumir, se está disparando. Dabais datos hoy en la UPA de cada uno de los componentes de los costes que se están disparando. ¿La previsión es que esto continúe así durante varios meses? Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos. Realmente no lo sabemos. Es decir, el problema es que en muchos casos no entendemos lo que está pasando. Es decir, no sabemos por qué están disparados el mercado de los cereales, no sabemos por qué
parcialmente sí, pero no hasta ese punto. Los fertilizantes se han prácticamente duplicado de precio, por lo tanto, yo no tengo capacidad para vislumbrar el fin de esta situación que nosotros denominábamos como la tormenta perfecta, ¿no? Cuando decís que no sabéis las razones que hay detrás de este aumento de costes en fertilizantes, por ejemplo, o en energía, ¿es porque creéis que hay algo más que el encarecimiento general de materias primas, que alguien está jugando con los precios? Nosotros pensamos que hay razones objetivas para justificar incrementos de precios. Es decir, es verdad, la energía está subiendo, el gas natural está subiendo, que es la base para producir el fertilizante nitrogenado, pero también yo creo que hay otros elementos que juegan en el mercado y que hacen que, pues esta frase típica que siempre decimos de a río revuelto ganancia de pescadores, lo que creemos es que hay, hay determinadas intereses económicos, vamos a dejarlo ahí, que están jugando a ganar mucho dinero, pues en esta situación de duda generalizada que hay en todos los mercados. Por lo tanto, me está viniendo a decir que parte de la reducción de la producción de fertilizantes no tiene justificación más allá que por ganar más, por especular. Cuando hablas con los operadores, lo que dicen es que debido a los costes de producción, pues ellos estiman que a los niveles actuales en los que están produciendo, la demanda se va a reducir y para no quedarse con el producto en sus almacenes, pues simplemente están reduciendo la producción. Bueno, eso es una razón, pero también cabe la segunda, que es la que tú reflexionabas en el sentido de si reduzco la oferta, pues al final la tensión en los mercados va a ser fuerte. ¿Estamos ante un aumento de costes solo o los agricultores están también teniendo problemas de abastecimiento de productos? Porque, por ejemplo, si se reduce la producción de fertilizantes, se supone que puede ocurrir que no llegue para todo el mundo. De momento no hay problema, pero el sector agrario no se escapa yo creo, a la corriente general que hay en la sociedad, donde hay voces que están continuamente alarmando sobre posibles problemas de abastecimiento para determinados productos. Y aquí está también lanzando esos mensajes. Nosotros pensamos que esto es un gravísimo error, que realmente a fecha de hoy no hay problema de abastecimiento, hay un problema de encarecimiento de los productos, sin duda, que hay que corregir, pero no de abastecimiento, y que mensajes como estos, que yo entiendo son interesados, lo que están contribuyendo es justamente a producir la alarma en el sector y de esta forma incrementar todavía más los precios y por lo tanto al final los costes que asumimos los agricultores y los ganaderos. ¿Estos problemas son de España, son de la Unión Europea o son generales? O preguntándoselo de otra forma, ¿nuestros competidores, los competidores de nuestros agricultores y ganaderos, están en la misma situación o están pudiendo aprovecharse de la situación del campo en España para ganar mercado? Pues cuando hablamos de commodities, cuando hablamos, por ejemplo, de incremento de piensos derivados fundamentalmente del incremento de los cereales, esto es una cuestión general. Al final, el mercado es un mercado, el de las commodities, único, controlado por muy pocos agentes y que está llevando a unos incrementos internacionales de los precios. Tanto es así que el precio de los cereales en España es como consecuencia del incremento internacional de los precios. Es decir, podríamos pensar que esta es una cuestión global y por eso decíamos que debe ser la Unión Europea la que ponga manos en el asunto. Ustedes piden más implicación del Gobierno, de la Unión Europea, pero ¿cuál es la solución? Porque estamos viendo, por ejemplo, en el encarecimiento de la electricidad, que la reacción por parte de los gobiernos está costando que se haga, sobre todo a nivel europeo. En el caso de lo que piden ustedes, por ejemplo, en el campo de los fertilizantes, en el campo de los piensos, ¿qué se puede hacer desde el Gobierno, desde la Unión Europea, para aliviar la situación de agricultores y ganaderos? Pues nosotros lo que estamos haciendo es lanzar la voz de alarma, en primer lugar, y esto creo que es importante, para anticiparnos a lo que pueda venir, porque ahora hay tensión en los mercados, pero creo que eso es pequeña para lo que puede ser en el mes de marzo, abril, cuando empiece a
a realizarse la fertilización de nitrógeno. Y lo que queremos es justamente adelantarnos a esa circunstancia. Si al final en los costes de producción de 1 kilo de nitrato amónico cálcico o de urea, el componente electricidad y el componente gas tienen mucho peso, seguramente con una visión estratégica lo que debe hacer España y la Unión Europea es marcar, y si es necesario modificar las reglas de juego para asegurar que la producción de estos fertilizantes se hace en unas condiciones, primero, se asegura el abastecimiento y segundo, se hace en unas condiciones donde no se pueda poner en peligro la producción de los agricultores de la Unión Europea, porque al final detrás de el abonado que se haga esta primavera están los productos que se han de recoger en verano y en otoño del año siguiente, y eso sí que sería un problema de cara ya, lógicamente, al año siguiente. Pues Javier Alejandre, portavoz de UPA, gracias por estar con nosotros hoy en la SER. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Esta es la denuncia de los agricultores. Es el grito del campo español ante un aumento de costes que es imparable y que, como nos decía Pedro al empezar, como no se tomen medidas pronto, que vamos a tener un problema. No hay empresa o negocio o agricultor o ganadero que pueda soportar esto durante mucho tiempo. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.